Muy bien, yo espero que se vea bien. Eh, el tema que quiero tocar hoy día, si bien es predicación del Evangelio, siempre buscamos alguna forma de cómo presentar el Evangelio, cómo hacer ver a una persona que aún no es de Cristo, cómo hacerle ver su necesidad, la necesidad que tiene en su vida. Si tú estás escuchando este mensaje hoy, habemos ya una cantidad de más de 60 personas conectadas, algunos de los cuales aún no tienen a Cristo en su corazón. Noten que no dije que no son de nuestra religión. Nosotros no somos una religión. Muchos de los que habemos acá salimos un día de una religión. Salimos de una religión porque la religión era un conjunto de reglas que buscaban que si tú las cumplías, entonces tú podías llegar a tener el favor de Dios. Dios podía mirar lo que tú hacías y entonces concederte el cielo, llamémosle así. Bueno, la gran mayoría de los que estamos conectados hoy día, que somos creyentes, todos los creyentes salimos de esa idea. Y quiero presentarles el Evangelio hoy día a través de esta figura, Pentecostés. Hace 3 semanas atrás, yo hablé de la Pascua, hablé de Semana Santa. Y les dije que la próxima ocasión en que estuviéramos juntos íbamos a hablar de Pentecostés. Pentecostés es algo que ocurría un día después de pasadas 7 semanas de la Pascua. Un día después de 7 semanas, o sea, 50 días después de la Pascua, ocurría la fiesta de Pentecostés. Tanto la Pascua como la fiesta de las primicias y Pentecostés son fiestas que tienen un carácter, llamémosle agrícola, un carácter de presentar, de presentar de alguna manera al Señor ciertos frutos, ciertos agradecimientos, son fiestas especiales. Hablamos de la Pascua como aquella fiesta en la que se celebraba la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, por allá por el año 1445 aproximadamente antes de Cristo, 1450 antes de Cristo aproximadamente, la Pascua. Y hablamos de eso hace 3 semanas atrás y cuál era el significado, y también le hicimos coincidir con que nuestro Señor va a la cruz, va a la obra más grande jamás realizada por alguien, va a la cruz precisamente en los días de la celebración de la Pascua, cuando estaba lleno, atestado de gente Jerusalén. Estaba porque tenían que ir a Jerusalén en esa fiesta. Entonces, vemos cómo el Señor hace calzar una fiesta que habla de una liberación, la hace calzar con su sacrificio en la cruz, que también nos habla de una liberación. Vemos cómo el Señor hace calzar en la fiesta en donde el pueblo judío se libró no solo de la esclavitud, sino que se libró de la última plaga que Dios mandó, de la muerte de los primogénitos, se libró a través de la figura de un cordero y de la sangre del cordero. Y el Señor, entendemos por lo que está escrito, por lo que Dios mismo dejó escrito, el Señor, cuando está en la cruz, Él se presenta cual cordero sin mancha y derrama su sangre para librarnos a todos los que creemos, para librarnos de una condenación. Entonces, el Señor no solo ha instituido ciertas celebraciones, sino que todo lo ha hecho de una manera planificadamente perfecta, perfecta. Fíjense que 10 días después que el Señor ascendió al cielo, cuando el Señor muere y resucita, Él está 40 días después de la resurrección, Él está apareciéndose a los apóstoles, a sus seguidores,
y también apareciendo a muchos, pero entendemos que el Señor apareció en ese periodo solamente a personas que creían en Él, solamente a personas que creían en Él. Estuvo 40 días desde su resurrección y luego se va al cielo y promete enviar al Consolador, al Espíritu Santo, aquel que nos iba a dar ciertos atributos, ciertas características. Era algo nuevo. Por eso esta presentación se llama el pacto de Dios. 10 días después que el Señor asciende al cielo, ya habían pasado 40 días de su resurrección, o sea, 40 días de la Pascua, y 10 días después, justo cuando corresponde una fiesta, una nueva fiesta en Israel, la fiesta de Pentecostés, de la fiesta de las semanas que se llamaban, 7 semanas, y un día después de esas 7 semanas, entonces ocurre algo extraordinario. Viene el Espíritu Santo, estaban alrededor de 120 creyentes reunidos en un lugar, puede ser el aposento alto, puede ser algún otro lugar, estaban reunidos y viene el Espíritu Santo y viene a vivir, a morar, a entrar dentro de los creyentes, dentro de los creyentes. La Escritura nos enseña que eso que ocurrió ese día podría marcar el inicio de la iglesia de Cristo, no la religión, de la iglesia de Cristo. Y además entendemos que cada vez que un creyente cree en Cristo como su Salvador, entonces el Espíritu Santo viene a morar en cada uno de nosotros. Cuando tú creíste, cuando yo creí, el Espíritu Santo vino a morar, a vivir en mí. Es un pacto nuevo, es algo diferente. Ya lo escuchábamos en las conferencias el jueves. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Tú eres templo del Espíritu Santo? ¿Vive Dios en ti? Si es así, enhorabuena, porque Él nos muestra el camino. Él nos muestra, nos redarguye. Ya vamos a ver algunos atributos. Pero si tú no eres creyente aún, el Espíritu Santo no vive en ti. Y solo el Espíritu Santo es el que puede hacer la obra en ti. Tú no puedes hacerla. Tú no puedes por ti mismo y por ti solo, no puedes hacer una obra en ti. El Espíritu Santo es el que hace la obra y es el que envía en nuestro Señor, porque el Señor hizo la obra en la cruz una vez y para siempre, y el Espíritu Santo vive en nosotros. Fíjense que esta fiesta que se estaba, bueno, en Jerusalén había mucha gente ese día porque era la fiesta y había que ir a Jerusalén para esa fiesta. Habían 3 fiestas en el año a la que el judío estaba obligado a ir a Jerusalén. Esta fiesta se celebraba hacía 1500 años, o sea, desde que el Señor entregó las tablas de la ley en el monte Sinaí, la fiesta de las semanas, desde esa época en que se celebraba esta fiesta. Pero este nuevo Pentecostés, este Pentecostés en particular, es un Pentecostés especial. Vamos a ver por qué le llamamos el Pentecostés del Nuevo Pacto. Veamos qué pasó ese día. Vamos a leer, por favor. ¿Pueden acompañarme aquí? En Hechos capítulo 2 y versículos del 1 al 15. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban o vivían entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, habiendo este ruido, esto que pasó, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan?
¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, y les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, están borrachos. Eh, Aprovecha la ocasión Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Estamos recién en la mañana, o sea, por favor. Dejemos hasta ahí la lectura por el momento. Fíjense que lo que nos relata el pasaje en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, es que ocurre un milagro. Un milagro, algo inesperado. El Señor había anunciado que Él iba a enviar un consolador, uno que iba a mostrar el camino, que iba a mostrar y que iba a venir a vivir en nosotros. El Señor también había anunciado que el templo donde estaba el lugar santo y el santísimo, donde una vez al año el sumo sacerdote entraba y estaba, por decirlo, en la presencia de Dios, el templo iba a ser destruido y por lo tanto el Señor iba a morar en otro templo que no es hecho con manos, un templo diferente. Así que ocurre este milagro, los creyentes están reunidos en la casa y reciben el Espíritu Santo. Dice que era como unas lenguas, dice acá. Dice aquí como lenguas como de fuego, decía ahí. Y empiezan a hablar en lenguas extranjeras. Fíjense que había un buen número de galileos. No todos eran galileos, pero muchos eran galileos. De los galileos, un buen número deben haber sido pescadores. Y esa es la razón de extrañarse aún más. Los pescadores en general, en esa época eran personas sin ninguna preparación. La preparación académica de cualquier persona en la época era muy escasa, muy baja. Solamente las familias de altos ingresos podían educar a sus hijos, educarlos. Estamos hablando de saber leer, escribir y algunas ciencias. Pero un pescador, una persona de un oficio, no tenía ninguna posibilidad. Por lo tanto, ser pescador era todo su orgullo, pero lo más probable es que ellos no supieran ni siquiera leer ni escribir. Era muy probable que supieran apenas contar para los negocios que hacían con su pescado, con su trabajo, pero ellos no eran eruditos. Y resulta que empiezan a hablar en una veintena de idiomas. No, no, no es, no es esto que hay algunas iglesias en las que dicen que les viene el Espíritu y hablan en lenguas que nadie entiende. No, no es eso. No, aquí eran lenguas entendibles para esta veintena de personas de distintas nacionalidades. Ellos les entendían en su propio idioma. Entonces estaban atónitos. Bueno, algunos pensarían esto, ¿qué les pasó? ¿Tan borrachos? ¿Serán de nuestro propio país, pero están
están transmitiendo algo, pero estaban hablando las maravillas de Dios, dice. Entonces, Pedro, que es uno de los 12, y que Pedro ya había sido restaurado por él haber negado al Señor, había sido restaurado por el Señor le había dicho que él iba a pastorear, que él iba a ser uno de los que iba a pastorear. No, estamos hablando del líder. Pedro no era el líder. Pedro era uno de los que iba a pastorear, pero Pedro siempre se destacó por ser un poquito más impetuoso. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, aprovecha la ocasión y toma la palabra. Y empieza a explicar. Miren, acá está el discurso de Pedro. Vamos a leer 3 partes importantes del discurso de Pedro. En Hechos capítulo 2, el versículo 22 al 24. Varones israelitas, estas son palabras de Pedro. Pedro aprovecha la ocasión. Oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Saltemos al 36. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón. Les llegó. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estimada amiga, estimado amigo, ¿tú qué harás? ¿Qué harás ahora que Dios ha hecho de Jesús? No pienses en el niño Jesús, no pienses en una señora con una guaguita en brazos. Piensa en Jesús, el Cristo, crucificado, muerto y resucitado y recibido en gloria a la diestra de Dios. Piensa en Él. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es. Él es. ¿Qué haremos? Dijeron, compungidos. ¿Y tú qué harás? ¿Qué harás? ¿Harás como muchos de nosotros que estuvimos en una y otra reunión y decíamos que sí, que Él es el Salvador, que Él es el Señor y que sí, que debería creer en Él, pero, pero voy a tener que dejar tantas cosas? ¿Por qué pones a un mismo nivel tus gustos, tus cosas? ¿Por qué pones a un mismo nivel tus deleites personales cuando estamos hablando de el Señor y el Cristo? Arrepéntete, arrepentíos y bautícese cada uno. Arrepentirse es reconocer tu condición delante de Él, y bautizarse es para difundirlo frente a todos los demás. Es un testimonio público de que ahora tú has creído en el Señor y Cristo. Dios es el que ha dicho que Él es su Hijo amado y Él le hizo Señor y Cristo. Y fíjense que van a recibir el Espíritu Santo igual que los apóstoles en Pentecostés, igual. Mira, estoy seguro
que no va a haber ninguna lengüita como de fuego en tu cabeza. No, estoy seguro. Estoy seguro. El Señor lo puede hacer, sí, pero no esperes una lengüita de fuego en tu cabeza. No esperes que el corazón te arda y que sientas que el Espíritu Santo ahora está dentro tuyo, porque estamos hablando de sensaciones y el Señor nos habla verdades. El creyente, el creyente en Cristo recibe el Espíritu Santo y el Espíritu Santo hace un trabajo dentro de ti, dentro de mí. Hace un trabajo. Es un trabajo que nos moldea, nos da frutos, nos da dones, nos prepara, nos advierte. Vamos a ver muy pronto. Así que fíjense lo que ocurrió. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. 3.000 personas. O sea, esto ya ocurre afuera del lugar donde estaban, no ocurrió dentro. Ellos estaban reunidos en un lugar, pasó esto, vino este estruendo, hablaban en lenguas, seguramente salieron a un patio y hablaron. Tal vez Pedro se acercó a alguna plaza, cerca del templo, y aprovechó de hablarle a tantos varones que estaban por la fiesta. Ellos estaban por Pentecostés ahí. 3.000 se añadieron ese día. 3.000. ¿Se añadieron aquí a una religión? No. Se añadieron al grupo de creyentes en Cristo. Creyentes que entienden que su pecado no puede ser limpiado sino en la cruz de Cristo. Y que Él puede limpiar tu pecado así como limpió el mío. Él limpió mi pecado. Y gracias al Señor hoy día podemos perseverar. Podemos perseverar ya no para salvarnos. El Señor nos salvó en la cruz, ya nos salvó. Nos dio al Espíritu para que viva en nosotros. Y podemos aprender más doctrina, podemos tener comunión, podemos tener oraciones. Lo que no hemos podido hacer, hermanas, hermanos, los que somos creyentes, es partir el pan, la cena del Señor. No hemos podido hacerlo, pero añoramos el día en que podamos tener nuevamente ese gran privilegio de partir el pan y recordar la esencia de la salvación, recordar ese momento en que el cuerpo de nuestro Señor fue partido, fue molido, en que Él derramó su sangre. Eso es ser creyente. ¿Tú crees eso? ¿Cree que Él lo hizo por ti? Entonces el Espíritu Santo ha venido a morar en ti. Tienes tu Pentecostés, por decirlo de alguna forma. Fíjense que el discurso de Pedro es simplemente increíble. De hecho, las autoridades después reconocen que, que Pedro es un tipo del pueblo, que es un hombre que no tiene preparación. ¿Cómo habla así? ¿Cómo habla lo que habla? Y de la forma, con la convicción, con la potencia con la que él muestra y da a conocer el Evangelio. Se refiere a Jesús Nazareno, dice que es el varón aprobado por Dios. Aprobado por Dios. ¿Cuántos varones tenemos aprobados por Dios? Solamente nuestro Señor Jesucristo. Nadie, ningún otro varón, ninguna otra hombre, mujer, nadie ha podido ser aprobado. Pasó la prueba. Todo es perfección en Él. Menciona las maravillas, lo que hizo, las señales, los milagros. Menciona a Pedro que todo el mundo los vio, todo el mundo supo, todo el mundo se admiró de su palabra y de sus milagros y de sus resurrecciones. Y sin embargo no creen. Ahí lo tienen. Ahí está. Relata Pedro cómo es que resucitó, a pesar de que los guardias fueron sobornados para que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo. Hermana, hermano, si usted cree que hoy día hay maldad en el mundo, si la maldad existe hace mucho, porque la maldad está dentro nuestro, el pecado que mora en nosotros. Usted y yo necesitamos que nuestro pecado sea perdonado. El Señor
perdonó mi pecado hace poco más de 30 años. ¿Perdonó el tuyo? Amiga, amigo, ¿lo perdonó? ¿Esperarás una semana más? ¿Esperarás una semana más? ¿Y quién dice que vamos a vivir una semana más? No, no por la pandemia. No. Si en cualquier minuto partimos. Si es así es la vida. No nos creemos eternos aquí y debemos resolver un problema que es el problema del pecado. Dice que por la naturaleza divina que tiene el Señor, fue imposible que la muerte lo retuviese, no lo pudo retener. La muerte no pudo retenerlo y él salió victorioso de la muerte. Y Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este es el que predicamos. Un, un Salvador que vive. Un Salvador que no está muerto. Eh, es un Salvador que no necesita aprobación humana. Él tiene la aprobación divina. Él está vivo. Él venció la muerte. Ha sido aprobado por Dios mismo. Él es su esencia. Es Dios hombre. Dios hombre. Perfecto porque es Dios. Pero perfecto como hombre también. Él fue un hombre, el único, impecable. Fíjense que en el discurso decía que los que recibieron su palabra, recibir la palabra del Señor es escucharla, como ahora, creerla y atesorarla en tu corazón. No es solo escucharla, sí, sí, Jesús, sí, sí, no, sí he escuchado harto de Jesús, sí, fue un gran hombre, sí, el niño Jesús, sí, la Virgen, y empieza como un conocimiento, y estamos hablando de creer que este Jesús, varón aprobado, fue un día a la cruz. Fue un día a la cruz. El único aprobado, el único que pasó impecable, el único que al morir iba al cielo directo porque cumplió todas las expectativas de Dios al máximo. Él no quiere ir solo. La precisión en el plan de Dios es increíble. Saben que andaba buscando un diagrama que me ayudara a construir esto. Y les prometo que a la primera, encontré este diagrama. Este diagrama no es mío, lo hizo otra persona, lo pueden buscar en la red. Pero andaba buscando el material para poder hacer este. Fíjense, Antiguo Testamento acá abajo y acá arriba, Nuevo Testamento. Mire, Antiguo Testamento, voy a hacer un puntero láser. Los judíos celebraban la Pascua, la salida de Egipto, cuando a través de la sangre de un cordero se libraron de un juicio. El Señor Jesús, en la misma fecha de Pascua, se presenta como cordero y derrama su sangre como sacrificio. Los judíos con la sangre mostraron que un cordero había muerto y el ángel de la muerte pasó de ellos y no hirió a ningún primogénito de los judíos. El Señor Jesús con su sangre preciosa, sangre santa, sangre sin comparación, con esa sangre nos limpia y nos libra de la muerte eterna. Nos libra de la muerte eterna. ¿Crees eso tú? El Señor Jesús viene en la fiesta de las primicias, donde se presenta lo mejor, y viene aquí y viene un conteo de 7 semanas y un día. Contaréis desde el día que sigue al de reposo, el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del 7º día de reposo. 7 sábados hasta el día siguiente, domingo.
50 días y ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Pentecostés o fiesta de las semanas. Fíjense que el Señor resucita en ese primer día de las primicias. Él es el primero. Él es el primero que resucita en gloria. Él es el primero que entra al cielo. El primer hombre que entra al cielo y nos invita a entrar con Él. Nos invita. ¿Cómo nos invita? Él nos limpió. Su sangre, cual la de un cordero, fue el precio que pagó para limpiarnos. Aprópiate de esa verdad. Aprópiate de esa verdad. Y así como el Señor Jesús resucita y Él es primicia, Él entra primero, nosotros podremos entrar con Él. Pasan 50 días. Al día 40 el Señor asciende al cielo. Y 10 días después el Señor envía al Espíritu Santo. Exactamente el mismo día de Pentecostés. El mismo día de Pentecostés. Hay figuras en la Biblia, pero esta figura de estas fiestas, de esta Pascua, de estas primicias y de este espíritu que llega, esta figura es excepcional. Dios anunciando sus planes desde el Antiguo Testamento. Estas fiestas no se celebraban por tener una celebración, por tener algo. Anunciaban los planes de Dios. Es impresionante hacer este calce, cómo los apóstoles y esas casi 120 personas que estaban en el momento en que viene el Espíritu Santo, ellos posiblemente, estaba muy reciente, hacía 10 días el Señor se había ido a los cielos, posiblemente ellos estaban esperando celebrar un Pentecostés más, como lo habían hecho desde niños, tal vez. Tal vez desde niños ellos habían celebrado Pentecostés de una cierta forma y resulta que la celebración se cambia radicalmente porque el Espíritu Santo viene a morar en ellos. ¿Crees en Jesús crucificado, que Él muere en una cruz por ti? ¿Crees que su sangre puede limpiar tu pecado? ¿Puede darte una vida nueva? ¿Crees que Él resucitó a la vida? Porque así como Él resucitó a la vida y Él vive hoy, entonces Él puede dar vida, es el único que te puede dar vida, porque sin Jesús eres como un zombie, un muerto viviente. Muerto porque tu pecado te tiene separado de Dios. Y viviente porque te mueve como si estuvieras vivo, pero caminas hacia la muerte eterna. No dejes pasar ni un minuto más. Mientras oramos, en unos momentos más, mientras oramos, recibe a Cristo en tu corazón. ¿Sabes lo que va a pasar? ¿Sabes lo que va a pasar? Vas a tener tu Pentecostés propio. Vas a ser templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a venir a morar en ti, a vivir en ti. Él te mostrará el camino de esta vida nueva, esta vida salvado, esta vida redimido, esta vida limpiado. Dios elige Pentecostés para enviar al Espíritu Santo. Así como Dios eligió la Pascua para que su Hijo muriera en una cruz, derramara su sangre, tal como ocurrió en Egipto, en esa conmemoración
de los primogénitos, en donde la sangre de un cordero les libró, Dios elige la Pascua para que la sangre de su cordero, perfecto, entonces nos libre de pecado. Dios elige Pentecostés para el Espíritu Santo. Elige esa fecha, porque ya no hay más espera, porque ya no es necesario el Pentecostés antiguo, porque ahora Dios quiere morar en ti, quiere vivir en ti, no en tu casa, en ti, dentro de ti. Y esto es personal, es de cada uno. Es de ti, señora, es de ti, tu marido, es de los hijos, es de cada uno. Ojo, ojo. El Espíritu Santo mora en cada persona que cree en Cristo. Cada uno debemos creer en Cristo. No, no, no. No pienses que porque tu esposa cree en Cristo, entonces tú algo, alguna ventaja tienes. Así que mejor tú no, pero tu esposa sí. O al revés, no, tu esposo sí. Entonces él me ayudará y Dios verá que yo atiendo bien a mi esposo. Y no, esto es personal. Esto es de cada uno. Es un nuevo pacto. La Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Está clarísimo. El Nuevo Testamento es un testamento, es una heredad que es en Cristo. Tenemos una heredad en los cielos que es en Cristo. Ya no es en la ley. Pentecostés lo usaban bastante para celebrar la entrega de las tablas de la ley en el monte Sinaí. Era un momento también para celebrar eso. Y este nuevo Pentecostés ya es sin ley, es con espíritu. ¿Que nos sirve la ley entonces? No, o sea, hay pasajes al respecto. La ley, por supuesto, que nos ayuda, y el Espíritu Santo nos recuerda la ley, pero la ley ya no salva, porque la ley no salvó nunca a nadie. La ley nos recuerda cómo debemos conducirnos, porque ahora somos templo del Espíritu Santo. La Escritura dice que nadie fue capaz de cumplir la ley. Nadie. Y eso nos incluye a ti y a mí. Nadie fue capaz de cumplir la ley. Moisés, Josué, los grandes, nadie fue capaz de cumplir la ley. Y tú y yo estamos incluidos. Jesús, el Hijo de Dios, viene al mundo y se hace como uno de nosotros, toma un cuerpo y Él sí cumple la ley. Él sí cumple la ley, es el único que cumple la ley. Él vive sin pecado. Esto lo deja capacitado. Él está perfectamente capacitado para entrar a la presencia de Dios, porque Él no tiene la barrera del pecado, porque Él no solo es hombre perfecto, también es Dios. Y Él puede entrar a la presencia de Dios. No tiene impedimento que tienes tú, que tengo yo, mi pecado. Ese no lo tiene, no lo tiene. Pero ¿saben? Él no quería ir solo. Y Él nos amó de tal manera que se ofrece. Se ofrece cual un cordero. Se ofrece y derrama su vida. Y paga un precio. Paga un precio por algo que no era de Él. Paga un precio. Y es su vida. Derrama su vida. Dios, cuando un antiguo judío pecaba, Dios le decía, tienes que derramar sangre por ese pecado. Y depende del pecado y de las condiciones de la persona, sacrificaban un cordero sin mancha, unos palominos, sacrificaban, porque una vida tenía que ser entregada por ese pecado. El pecado es grave. El pecado no es algo que Dios pasa por alto. El pecado es algo grave. Dios es santo y Dios es justo. Y justo para los dos lados. A veces queremos que Dios sea solo amor. Sí, Dios también es amor y nos ama. Pero Dios es justicia. Así que el Señor Jesús no va solo al cielo. Se ofrece cual cordero, derrama su sangre
por todo aquel que cree. Por todo el que cree, Él derrama su sangre. Y esto, todo aquel que cree, estamos incluidos también tú y yo. Ambos, ambos estamos incluidos. Todo aquel que cree nos incluye a ti y a mí. Nos incluye a ti y a mí. El triunfo en la cruz. Muere, entrega su vida, derrama su sangre, pero resucita y asciende al cielo. Y luego en Pentecostés envía al Espíritu Santo. Si tú crees esto, el Espíritu vendrá a morar en ti, a vivir en ti. No no va a haber lengua de fuego. No va a haber calorcito en el pecho. No va a haber, no hablarás lenguas extrañas. No te va a poner a danzar, ni a contorsionarte, ni a caer al suelo y saltar como un ataque. No, eso es, eso es algo que, eso es un desorden. Eso no corresponde. El Espíritu Santo va a venir a vivir y a morar en ti. ¿Para qué? Para que tú vivas a Cristo. Para que tú y yo vivamos a Cristo, vivamos la alegría de tener nuestro pecado perdonado. ¿Se da cuenta? Vivir todo el resto de tu vida. Un día, una semana, un año más, 5 años más, un minuto más. Vivir en gratitud a Cristo, porque Él limpió mi pecado y me presenta al Padre como si yo no tuviera pecado. ¿Te das cuenta la trascendencia que es creer en Cristo? Y en eso nos ayuda el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía, nos muestra lo que es pecado, lo que no es pecado, nos aleja de situaciones, nos advierte, nos habla, cuidado, esto aquí, cuidado acá, nos llena de Dios. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Nos ilumina el camino, nos da esa guía que necesitamos. Nos habla a través de la palabra, nos habla a través de un hermano y nos habla también a través del corazón. Si tú sabes, tú y yo sabemos cuando algo no es correcto. ¿Cómo lo sabemos? El Espíritu Santo trabajando aquí. Que a veces no le hacemos caso. Bueno, no, eso no está bien. ¿Crees tú en Cristo? Si es así, entonces no tengas duda, el Espíritu Santo sí vive en ti. Eres de Cristo. Vamos a terminar con la frase que tal vez es más potente y que le dijo un día al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, salvo de una muerte eterna en el infierno, salvo de la ira de Dios sobre ti. Salvarnos de eso es lo más importante, y amar con todo nuestro corazón la obra que Cristo hizo en la cruz. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, te damos gracias una vez más que podemos disfrutar tu palabra, disfrutar todos los planes y todo lo que tú has hecho. Es grandioso, es precioso el solo saber cómo tú preparaste todas las cosas, toda la escritura, todas las festividades, todas las acciones apuntaban a tu Hijo amado, apuntaban a Él como el consumador de los tiempos, aquel que iba a lograr la redención, el perdón de nuestro pecado. Gracias te damos ahora al terminar esta reunión. Te pedimos, Padre Celestial, que si alguna persona está escuchando este mensaje y ha entendido su necesidad de creer en Cristo como su Salvador, entonces que no deje pasar ningún minuto y que pueda recibir a tu Hijo como su Salvador personal. El Espíritu Santo será enviado y morará en esta persona y le ayudará y le mostrará el camino a seguir. Gracias, Padre,
te damos una vez más, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.